Yo lo que voy a tratar de hacer es dividir mi presentación en dos partes, una conceptual y una de números. Creo que es importante la parte conceptual para tener una visión, obviamente es la mía, lo cual no quiere decir de que sea la verdadera, digamos. Pero me parece que sirve para interpretar los números y para proyectar. Ahora, creo que es útil también partir con el nombre. Me doy cuenta que ya varios están usando el mismo nombre, pero no tengo ninguna duda de que este proceso que hemos vivido va a ser estudiado por tanto tiempo como el de la Gran Depresión. O sea, y realmente, afortunadamente, hasta ahora, y parece que no va a ser el caso, no va a tener la profundidad ni las implicancias de la Gran Depresión, pero en términos relativos de fenómenos económicos que hayamos visto en los últimos 50 años va a ser probablemente el más importante. Para poder cumplir lo que les dije, voy a separar entonces la presentación en dos partes, los conceptos primero respecto al mundo y respecto a Chile, y después los números, que puede ser que les interesen más los números a algunos, pero creo que sin los conceptos no se entienden bien. Ahora, respecto al mundo, el primer elemento a rescatar es que antes de lo que se llama la crisis subprime, parte Carlos acá mostrándonos desde octubre del 2008, pero recordemos que esta historia viene realmente desde el verano anterior, o sea, no solo del verano del 2008, sino el verano del 2007, cuando se inicia lo que se llamó la crisis subprime, que se estira por un periodo de un año en el cual aparece una cosa extraña, hay una situación financiera complicada, pero la economía sigue creciendo y de hecho los precios de los commodities siguen subiendo. Entonces, yo lo que quiero destacar es que antes de esa crisis subprime, o sea, no antes del octubre del 2008, sino que antes del 2007, la economía mundial había tenido un excelente periodo de crecimiento, y no solo por un año, sino por varios años. Y yo creo que eso es real, o sea, el crecimiento es real, pero también es real la capacidad que había tenido el mundo de estar, en el fondo, creando riqueza económica. Cuando uno mira esto es una crisis, dice, mire, en realidad siempre tienen la idea de que hubo una burbuja, pero estamos hablando, si fue una burbuja que generó cosas reales, personas cambiaron, salieron de la pobreza, industrias fueron creadas, tecnología se puso en movimiento, y creo que eso no lo podemos perder de vista. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es que existían desequilibrios, sí, y sobre todo al final de 2007 se notaba ya una inflación en el mundo. Más aún venía un desequilibrio anterior, permanente, que estaba dando vuelta, que es Estados Unidos absorbiendo capitales y países que estaban en desarrollo, especialmente China y no en desarrollo, pero estancado Japón, entregando capitales. Pero creo que esos desequilibrios perfectamente debían y podían corregirse sin generar una gran caída y un estancamiento. O sea, de hecho, y esto es re importante porque nosotros estamos siempre con la idea de que cuando hay esos desequilibrios en los países latinoamericanos han habido unos colapsos institucionales y unas pérdidas de riqueza gigantescas. La verdad es que quiero recordarles que el mundo no es un deudor neto, o sea, que el mundo no le debe a nadie. En el caso de los países latinoamericanos, normalmente todos estos procesos se producían cuando estábamos absorbiendo recursos del mundo, y esos recursos del mundo en algún momento dejaban de llegar y teníamos que acomodarnos a una situación de no absorberlo e incluso pagar. Pero el mundo no le debe a Marte, no le debe a nadie, o sea, es un problema entre nosotros. De modo que es cierto que un ajuste puede ser desordenado, pero depende ahí de la calidad de las políticas y de la realidad de las instituciones para que sea desordenado o no. Y si no tiene que ser desordenado, no tiene por qué generar una pérdida de riqueza en la pasada. Ahora, una frase que estoy copiando de alguien que la dijo hace un tiempo, realmente creo que la crisis subprime, cuando se mire para atrás, es como el mosquito que derribó el elefante. O sea, aquí chocó un mosquito con un elefante y el que se cayó fue el elefante. En realidad, la crisis subprime es de magnitudes que podrá llamarnos la atención, pero estamos hablando de cosas perfectamente manejables y de alguna manera generó un efecto en cadena que terminó una situación en que casi colapsa el sistema financiero mundial. Personalmente creo que eso no está bien comprendido y creo que la mayoría de los diagnósticos que están son parciales, incompletos, y me parece que requiere bastante más madurez para llegar al diagnóstico preciso de cómo se produjo esta reacción en cadena. Yo tengo uno propio, digamos, pero obviamente no lo tengo tiempo para describirlo acá. Lo que sí tengo claro es que el diagnóstico que le gusta a los políticos, que es la falta de regulación, es claramente incorrecto. O sea, ese diagnóstico no ve al elefante que está en la pieza. El mundo está lleno de regulaciones vigentes y de instituciones, y es cosa de leer
el documento que está haciendo, que se presentó en Estados Unidos para las nuevas instituciones, y uno ve cómo es lo que ya existe y cómo tratan de acomodar a lo que pretenden crear nuevo. Entonces, insisto, el punto básico es que cualquiera sea el argumento que demos, ese no es el diagnóstico único ni el principal para explicar lo que se produjo. Desgraciadamente, cuando en esta cadena que no sabemos finalmente cómo la chispa se prende, se genera una crisis de confianza, y quiero que tengamos claro, y lo voy a mostrar después con los números, que en realidad se produce una corrida bancaria tradicional, pero en vez de los billetes de dólares, a los pagarés del Tesoro americano. Y vamos a ver las cifras. O sea, en realidad a los billetes de dólares no se produce, porque hoy día es un pecado tener dólares o efectivo en el bolsillo, porque uno lo consideran terrorista o traficante, pero las personas buscan el sustituto y hacen exactamente lo mismo de otra manera. Ahora, cuando hay una corrida bancaria, y en este caso creo que la hubo, el prestamista de última instancia debe actuar. Aquí me da lo mismo si es Estado o no. El Estado se colocó a él en el centro a través de ser el que tiene la capacidad monopólica de emitir dinero, está en ese lugar, él se lo puso, bueno, le tocará actuar, podremos pensar cómo cambiarlo para adelante, pero ahí estaba, y cuando tiene que actuar lo tiene que hacer. Las acciones fueron desordenadas, pusilánimes, y empezamos a percibir lo que era una avalancha. Yo he escrito esto en la prensa, he copiado una frase de Milton Friedman y de Ann Schwartz, que cuando escribieron su libro La historia monetaria de los Estados Unidos, que dice, mire, estos procesos son impredecibles, se requiere mucho coraje para detenerlo, y la fuerza que se requiere para detener la primera piedra que genera la avalancha es muy poca, pero para detener la avalancha ya no hay fuerza que sea capaz de detenerla. O sea, y eso es lo que nosotros hemos visto y empezamos a sentir. El sistema financiero al borde del colapso, se interrumpe el crédito. Nosotros en Chile, yo me imagino que ustedes también, todos los que están acá, a mí me tocó verlo cuando empieza octubre, empieza la duda si uno va a tener financiamiento, corta inversión, empieza a dudar en bancos, en qué banco deposita, empieza a ver cómo se coloca más líquido, en qué confía. Y ese proceso extendido, no en Chile, sino en el mundo entero, genera una espiral que pudo habernos colocado en una depresión increíble, porque en los 30 la velocidad de los procesos era mucho más lento que hoy día. Ahora la velocidad es tremendamente más rápida, y esto en pocas horas estaba sucediendo desde Chile hasta China, pasando por Estados Unidos y por cualquier parte. Ahora, siguieron las dudas, desgraciadamente. Carlos nos recordó el stress test a los bancos. Quiero recordar que fue recién en mayo que se resuelve el punto. Yo digo, ¿qué hay detrás de eso? Tenemos un secretario del Tesoro nombrado en Estados Unidos que era el presidente del FED de Nueva York. Era el hombre que estaba en el centro de la acción durante 1 año y medio. Y llega al poder y dice, ahora hay que hacer un stress test. O sea, la verdad, uno dice, ¿qué hizo en el año y medio anterior? O sea, uno esperaría, ¿no es cierto?, que él precisamente haya tenido mejor que nadie toda esa información. Ahora, lo probable que hay detrás de esto son las inquietudes políticas respecto a cómo resolver uno el problema. Y algunos, el análisis que hacen varios es que, bueno, llega Obama y en realidad el equivalente al segundo piso de la moneda de allá le dice no ayudes a los bancos, o sea, no aparezcas ayudando a los bancos, no conviene ayudar a los bancos, y se genera toda una discusión que se estira hasta este momento, y uno ve las tensiones internas dentro de las instituciones, como la señora que es presidenta del FDIC, o sea, del Federal Deposit Insurance Corporation, como permanentemente alega respecto a que habría que dejar caer los bancos y que hay que tomar otra actitud.